¿verdad? ¿Y cuántas veces hemos pedido por sanar de ese mal físico que tenemos y a lo mejor no lo hemos logrado? A lo mejor hemos dicho, Dios no nos ha sanado o Dios no me ha escuchado, ¿verdad? Una cosa es cierta, hermanos. ¿Qué dice el Señor? Toquen y se les abrirá, ¿verdad? Entonces, el Señor sí escucha. El Señor no está sordo. El Señor nos escucha completamente. Lo que pasa es que a lo mejor hay veces no hemos sabido, y a lo mejor nosotros somos los que no sabemos escuchar al Señor. ¿Qué es lo que quiere de nosotros? ¿Qué es lo que trata de decirnos? ¿Cuándo? Cuando de alguna manera estamos enfermos y nos sanamos, ¿verdad? Vamos a ver la palabra del Señor, hermanos. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a verla. Es San Marcos 2. Dice, tiempo después, Jesús volvió a Cafarnaúm. Apenas corrió la noticia de que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. Mientras Jesús les anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron a un paralítico que llevaba tendido en una camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo con su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico, hijo, se te perdonan tus pecados. Estaban ahí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior, ¿cómo puede decir eso? ¿Realmente se burla de Dios? ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando y les dijo, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir a este paralítico, ¿se te perdonan tus pecados? O decir, levántate, toma tu camilla y anda. Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Y dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Esta es palabra del Señor. Vamos a darle un aplauso a la palabra del Señor. Nos podemos sentar, hermanos. Fíjense, Jesús llegaba, ¿qué hacía la gente? Se arremolinaba, ¿verdad? Se acercaba y buscaba la manera de ¿qué? De estar cerca del Señor. Y si se fijan, ¿qué es lo primero que estaba haciendo Jesús cuando llegaba? ¿Se ponía a sanar a la gente? No, Él empezaba ¿a qué? A predicar la palabra, a darle la palabra a aquellos que se arremolinaban alrededor de Él, aquellos que estaban ávidos de escucharlo. Quizá algunos estaban ávidos de escucharlo, quizá algunos otros estaban buscando una sanación y quizá otros estaban yendo a verlo únicamente, ¿por qué? Por curiosidad. ¿Quién sabe? Cada una de las personas que estaban ahí a su alrededor traerían alguna intención en su corazón. Sin embargo, aquellas personas que llevaban al paralítico, ¿sí? Aquellas personas cargados, imagínense ustedes la carga de llevar a una persona en una camilla. Aparte del peso de hacerse paso entre la gente. Y si se fijan otra cosa, ¿qué fue lo que hicieron? Subieron al techo, ¿sí? Subieron al techo con el paralítico, cargándolo. ¿Para qué? Para poner donde estaba Jesús.
¿Y qué dice la palabra? Jesús, al ver la fe de aquellos que lo llevaban, no está diciendo que el paralítico tenía fe. Tenían fe aquellos que estaban sorteando todos aquellos obstáculos. ¿Para qué? Para ponerle a ese amigo frente a Jesús. Ellos sabían que su esfuerzo no iba a ser en balde. Ellos tenían fe en que el Señor iba a sanar a ese paralítico. Por eso es que ellos hicieron todo aquello. ¿Para qué? Para llevar a ese paralítico ante Jesús, ¿verdad? Y si se fijan otra cosa que dice, antes que nada Jesús, cuando ve la fe, dice, cuando ve la fe de esos amigos, ¿qué dice? Tus pecados te son perdonados. ¿Y qué dicen los demás? Aquellos que estaban ahí, ¿quién es este para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonarlos. ¿Y qué dice? Que Jesús en su espíritu, y se fijan, o sea, Jesús era igual, era un hombre verdadero cuando estaba aquí, pero en su espíritu supo lo que estaban pensando aquellas personas. ¿Por qué fue lo que hizo eso? ¿Por qué hizo eso Jesús con ese paralítico? Jesús ve nuestro corazón, hermanos. Jesús escudriña hasta lo más hondo de nuestro ser y se da cuenta de que ese paralítico necesitaba ser liberado de sus pecados. Aunque aquellas personas no hubieran pensado, ¿quién es este para perdonar pecados? Jesús hubiera dicho lo mismo. Tus pecados te son perdonados. ¿Qué es lo que pasa? En toda sanación debe de haber un proceso. Y Jesús vio que aquel paralítico algo traía en su corazón que no lo dejaba levantarse de esa camilla. ¿Cuántas veces tenemos una enfermedad o se tiene una enfermedad? ¿Por qué? Porque a lo mejor nuestro corazón está aferrado a algo que no es bueno. ¿Cuántas veces a lo mejor traemos en nuestro corazón odio, rencores, corajes? ¿Sí? A veces a lo mejor no hemos podido perdonar y eso entorpece ¿qué? Nuestra sanación. Una sanación física. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, ese horno de microondas, aunque les compongamos la puerta, si no le componemos donde tiene ese corto, ese horno de microondas no va a poder funcionar. Nosotros somos una persona integral. Muchas veces, para hacer ese proceso de sanación, vamos a tener que pedir muchas veces perdón por nuestros pecados, para empezar a sanarnos de adentro. ¿Y cuántas veces a lo mejor no tendremos también que perdonar a los que están a nuestro alrededor o a aquel que nos hizo daño? ¿Verdad? Para sanar integralmente. Por eso es que Jesús está diciéndole primero que nada al paralítico, tus pecados te son perdonados. Así. A lo mejor la fe en ese paralítico le estaba fallando. A lo mejor traía adentro de su corazón mucho resentimiento. ¿Por qué? Pues porque no podía caminar. ¿Cuántas veces la misma que empieza una situación en nuestro corazón y a lo mejor empieza algún tipo de enfermedad y nosotros hacemos la enfermedad más grande? ¿Por qué? Porque empezamos a reclamar sobre esa enfermedad. ¿Por qué a mí? Pues ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué yo si soy tan bueno?
hermanos, el Señor nos está hablando de que para que podamos tomar nuestra camilla, levantarnos y tomar nuestra camilla, necesitamos ¿qué? Primero hacer un análisis en nuestro corazón y en nuestra vida. A lo mejor no estamos enfermos físicamente, gloria a Dios a lo mejor, pero a lo mejor estamos enfermos de nuestro corazón, de nuestra alma. ¿Por qué? Porque tenemos cosas a nuestro alrededor que no nos dejan. Todo aquel rencor, todo aquel resentimiento, todo aquello que no te deja avanzar, hermanos, es una enfermedad. Todo aquello que no te deja ser feliz es una enfermedad. Hay personas que aunque ya se hayan muerto los papás, todavía siguen cargando ¿con qué? Con que mi papá me pegaba, mi mamá me golpeaba. Y ya murieron. Pero ese corazón sigue enfermo. A lo mejor hay personas que en su cuerpo han sufrido muchísimo. A lo mejor sufrieron una violación. Sin embargo, hayamos pasado por donde hayamos pasado, tenemos que pedirle al Señor que sane esas heridas que tenemos. Porque a fin de cuentas, el daño que hayamos podido sufrir no se va a remediar con el coraje que traigamos, o con el resentimiento, o con el odio que traigamos. Al contrario, eso va a acarrear a través del tiempo, ¿qué? Que un día estemos paralíticos, a lo mejor no de piernas, pero que estemos paralíticos de nuestro corazón, porque nuestro corazón no sepa amar, enfermemos de depresión. Cuentan que una vez, estaba viendo, que una vez una persona le había dicho al doctor que tenía 3 meses de vida. Ya esa persona había pasado 18 años y ella seguía viviendo. Tenía un cáncer que había invadido su cuerpo. Sin embargo, esa persona, por su manera de ver la vida, pudo ¿qué? Ir venciendo ese cáncer, hermanos. O sea, va a la parte contraria. Y cuando lo estaba leyendo y lo estaba viendo ese testimonio de vida, yo dije, no vamos muy lejos. Hace como unos 15, 20 días me llamó Lorey. Alguien de aquí, no sé si sepa quién es Lorey. Era una señora, tú sí sabes, María, ¿quién? Era una señora que vivía como de la calle 11 para allá, como a 3 cuadras, ¿sí? Esa señora la trajo su esposo hace como, ¿qué será? Unos 15 años, 17 años, o sea, hace muchos años, yo creo que sí tiene como unos 17, fueron casi de los primeros. Nosotros ya aquí tenemos, yo creo que 20 años o un poquito más, fueron casi de los primeros que vinieron. ¿Y saben por qué venía? Porque a esa señora le habían dado unos meses de vida y la traía su esposo con la esperanza de ¿qué? Algo tenía en el cerebro, y le tenían que hasta estar drenando del cerebro. Ya no la contaban. Les digo, me llamó hace 15 días, 20 días, todavía viva. O sea, hermanos, cualquier enfermedad física, a lo mejor te puede decir el doctor, ¿sabes qué? Tienes tanto tiempo de vida. Eso no lo debes de aceptar, hermanos. ¿Quién es el doctor para decirte que ya tienes 3 meses de vida o 6 meses de vida?
Otra cosa es que te digan, ¿sabes que el pronóstico que tienes es de un cáncer o es de una enfermedad tremendamente mala, terminal? Pero a que te digan cuánto tiempo de vida, solo Dios es el que sabe cuánto tiempo de vida tenemos. ¿Por qué? Porque en Él está el que te pueda sanar. En Él está ¿en qué? En que puedas superar eso. Pero sin embargo, si hoy te dice, tus pecados te son perdonados, ¿qué es lo que podrías traer a tu mente? Caray, yo aquí no he perdonado. Yo aquí tengo esto que se me está aferrando a mi corazón, a mi mente, todo este resentimiento. O sea, hay que buscar, hermanos, dentro de nosotros, qué es lo que traemos que no nos está dejando avanzar, que no nos está dejando salir adelante, que no nos está dejando, ¿qué? Escuchar al Señor cuando te está diciendo, levántate y toma tu camilla. A veces nos queremos quedar ahí acostados. ¿Por qué? Porque no queremos dejar el resentimiento, no queremos dejar los rencores. Y eso es lo que a veces no nos permite, hermanos, salir adelante y sanar físicamente. Acuérdense, aquí el Señor habla de fe. Y aquí el Señor habla de perdón de pecados. ¿Cuántas veces el Señor no dijo también, tu fe te ha sanado? Pero es creerle al Señor también. Y muchas veces no le creemos. Muchas veces decimos, no, pues es que esto ya no se puede. Claro que se puede, hermanos. Claro que podemos salir adelante. Claro que tenemos a Dios con nosotros. Claro que Dios nos escucha. Lo que pasa es que a veces nosotros no lo escuchamos. Si esa persona que iba en la camilla no se hubiera levantado, hubiera dicho, no, ¿cómo me voy a levantar? Pues si no puedo caminar. Ahí hubiera quedado, hermanos, tendido en esa camilla. A lo mejor muchas veces a nosotros el Señor nos ha dicho, levántate. Y nosotros nos hemos quedado acostados en la camilla. ¿Acostados con qué? Con el yo no puedo. ¿Con el qué? Dios no me quiere sanar. No, a veces hemos hecho oídos sordos a lo que el Señor nos dice. El Señor nos pide fe. Y si se fijan, a lo mejor ahorita los que estamos aquí, a lo mejor estamos sanos, pero a lo mejor tenemos enfermos en nuestra casa, enfermos conocidos, y también podemos hacer ¿qué? Cargar la camilla de ellos y llevar a nuestros enfermos ante el Señor. A lo mejor la fe que a ellos les falta, que nosotros la tengamos para llevar a ¿quién? A nuestros hijos ante el Señor, a nuestros enfermos ante el Señor. A lo mejor puedes decir, mis hijos no están enfermos. Pues a lo mejor físicamente no, pero ¿cómo andarán espiritualmente? ¿Cómo andarán nuestros hermanos? ¿Cómo andarán los que nos rodean? Sí, y nosotros tenemos fe en Dios. A lo mejor esa fe que a ellos les falta, pero a lo mejor a nosotros también nos ha fallado esa fe. Y a lo mejor no nos hemos acercado al sacramento de la reconciliación. O a lo mejor vamos y pedimos perdón de nuestros pecados, pero no sabemos perdonar al esposo que vive con nosotros. No sabemos perdonar a nuestro papá, nuestra mamá, que a lo mejor ya falleció, que a lo mejor vive, pero no le hemos sabido perdonar lo que nos hizo. Y acuérdense que dice el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué decía el Evangelio? Si vas a dejar la ofrenda al altar,
y tienes algo en contra de tu hermano, mejor regrésate, ¿verdad? Reconcíliate con él y entonces vuelve. Estamos enfermos, vamos a reconciliarnos con aquel que nos ha hecho algo. Vamos a reconciliarnos con aquel al que le hemos hecho algo. Vamos a sanar nuestro corazón, nuestra alma. Vamos a sanarla para que también espiritualmente podamos avanzar y físicamente podamos salir adelante, ¿verdad? ¿Adelante con quién? Con el Señor. ¿Adelante con quién? Con nosotros mismos, hermanos. ¿Adelante con quién? Con nuestro corazón, con todo lo que somos físicamente y espiritualmente, estar bien, estar con el Señor. Aquí traía una anécdota, ya para terminar, que se las quería ya no la encuentro, espérenme poquito. Estamos bien calladitos. Es momento de... Dicen que... ¿Qué pasó? Dice que Leonardo, dice, los colores del perdón. Leonardo da Vinci fue uno de los intelectuales más brillantes de la historia, pues era excelente como dibujante, ingeniero y pensador. Junto antes de comenzar la obra, dicen, la obra de la Última Cena, dice que tuvo una violenta discusión con otro pintor, compañero suyo. Tan enojado y resentido había quedado Leonardo con aquel hombre que decidió pintar el rostro de su enemigo en el de Judas, o sea, representando a Judas. Dice, para poder así vengarse y desahogarse, hundiéndolo en la infamia y el desprecio ante las generaciones venideras. Fue por lo que tanto la cara de Judas fue la primera que acabó de pintar. Dice, y todos reconocieron de inmediato el rostro del pintor con el cual Leonardo había reñido. Dice, pero luego quiso pintar el rostro de Jesús y no podía pintar el rostro, hasta que se dio cuenta de que Jesús le habló a su corazón, yo creo, y le dijo, ¿por qué estás queriendo a ese hombre hundirlo? Y no dejó Jesús que le pintaran su rostro. Leonardo comprendió, dicen, y borró el rostro de Judas. Lo borró, el de ese compañero que lo había reñido. Entonces, hasta que lo borró, pudo pintar el rostro de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros no sabemos perdonar? ¿Cuántas veces nosotros estamos bien orgullosos, que no podemos avanzar, que no podemos sanar, que no nos podemos liberar de todo aquello que traemos en el corazón? Y eso mismo nos impide levantarnos de la camilla y cargar con ella, seguir adelante, salir adelante de la enfermedad, salir adelante de esas situaciones que nuestro corazón trae. Ahora es lo que te invita el Señor, hermanos, a dejarte sanar por Él, a dejarte guiar por Él. Pero antes de eso, piensa, ¿a qué rostro le estás poniendo a Judas? Y bórralo. Pide perdón y perdona para que pueda ser sanado física, mente
espiritualmente y que tu alma y tu corazón también estén sanos. Bendito sea el Señor, hermanos. Vamos a hacer oración y oración por los enfermos. En su momento van pasando, por favor, para hacer esa oración. Vamos a pedir Espíritu Santo. Ven, Espíritu, ven. Ven y llena hoy mi ser. Ven y llena hoy mi corazón. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Ven y llena hoy mi ser. Ven y llena hoy mi corazón. Ven, Espíritu, ven. Haz llover, haz llover, ríos de agua viva, haz llover, haz llover, haz llover, ríos de agua viva, haz llover. Sí, mi Señor, permite verlo, permite sentirte, mi Señor Jesús. Déjalo entrar, ábrele la mente, tu corazón, dile lo